Vamos a conversar con el doctor Leonel Argüello Irigoyen, epidemiólogo y un hombre clave en el combate a la pandemia del COVID-19. Debo agradecer públicamente que Leonel Argüello, el médico, el compañero, el amigo, estuvo a cargo de esta persona cuando padeció COVID-19 aquí en este local en San José, Costa Rica. Y él muy amablemente siempre contestaba mis llamadas, mis consultas y mis angustias. De tal manera que quiero hacer este reconocimiento muy merecido a la labor que ha venido realizando, no solamente conmigo, sino que con otros cientos de pacientes, amigos de Leonel, que han estado pendientes pues, de literalmente de nuestras vidas. Leonel, te doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás vos? Todo bien, ¿verdad? Dentro de lo que se puede estar en el exilio, yo diría que bastante bien. Y lo más importante, con la oportunidad, así como en tu espacio, la oportunidad de tener para poder alertar y educar a la población nicaragüense, para poder brindarles herramientas científicamente demostradas que funcionan para prevenir la COVID-19 y otras enfermedades. Gracias, Leonel. Leonel, bueno, ha sorprendido desde hace 2 semanas una voz de alerta que se ha venido expandiendo y que ya es noticia a nivel mundial. Y es la nueva mutación, ¿verdad? Una nueva mutación que se denomina variante Omicron. Dice la OMS que representa un riesgo muy alto para el mundo. Muchos países en Europa ya han tomado medidas drásticas. Por ejemplo, hoy mirábamos en noticieros internacionales que el premier británico dijo que volvían a los lugares públicos. Toda aquella persona que quería entrar a comer, por ejemplo, tenía que andar con el barbijo. No sabemos si van a prohibir las concentraciones. Está en una curva ascendente muy alta, precisamente porque estamos hablando de las fiestas navideñas, que muchos países del mundo las celebran. Estados Unidos ha prohibido el arribo de aviones procedentes de 5 países africanos, el más importante pues Sudáfrica, ¿verdad? Que hay bastante gente ahí, hay muchos juegos programados en la temporada en los Estados Unidos, de tal manera que en Miami hay un festival, de tal manera que esta alerta que ha hecho la Organización Mundial de la Salud tiene con los pelos de punta a los gobernantes, a los funcionarios de la OMS, de la OPS en el continente americano. ¿Qué tan importante es que nosotros sigamos de cerca el desarrollo de esta nueva variante denominada Omicron? Ya en pasados programas te habías referido vos a la variante Delta, pero ahora la variante Delta quedó así de chiquitita en relación al Omicron, que lo pintan literalmente gigantesco por los síntomas que te da y por la rápida propagación, contagio. Bueno, vos sos el experto. Adelante, ¿qué vamos a hacer con el Omicron? Sí, hay varias cosas importantes que señalar. Primero, el grupo G7, los países más ricos, que está Japón, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos y otros, van a tener una reunión, o sea, a nivel de presidentes y de ministros de salud para ver la situación, ¿verdad? Porque todos sabemos que esta pandemia nos afecta no solamente... Perdón. Esta pandemia nos afecta no solamente a la parte de salud, sino que también la parte social, la parte económica, la parte de salud mental, etc. No sé si se me está escuchando. Te escuchamos perfectamente. Ok, disculpen. Y eso es lo primero, ¿verdad? Eso ya prácticamente te está dictando la importancia que le están dando a un problema de salud la gente que se dedica a manejar la economía en el mundo, ¿verdad? Eso significa que obviamente hay que rectificar porque la salud no está en contra de la economía, ¿verdad? La salud y la economía perfectamente pueden convivir y es necesario que convivan, pero hay que saber hacerlo de manera tal que puedas hacer economía protegiéndote. Lo otro es que hay que recordar que esta es una enfermedad del comportamiento humano. Fíjate que es tan sencillo que si nosotros
si nosotros hiciéramos algunas medidas que son básicas de higiene, esto se controla. Si esta es una enfermedad que se pasa de una persona a otra, es una transmisión de persona a persona. Por lo tanto, si es transmisión de persona a persona, si vos impedís que esta persona se la pase a la otra, ya sea con el distanciamiento de más de 2 metros entre persona y persona o con el uso de mascarillas y estar en lugares ventilados, vos prácticamente estás evitando que ese virus brinque de una persona a otra o lo respire una persona de otra persona que lo tiene. Entonces, el comportamiento humano no ha sido el más adecuado, ¿verdad? Voy a poner el caso específico de Nicaragua porque es fácil hablar de los demás países, ¿verdad? Y España lleva la 6ª ola. Y si me decís por qué, es por el comportamiento humano, pero concentrémonos en nuestro país. En Nicaragua, ¿qué es lo que sucede? En Nicaragua, en primer lugar, no se previene el contagio. En Nicaragua se promueve el contagio. En Nicaragua se promueve que la gente se enferme, se complique, se muera o que quede posteriormente dañada su salud. Eso es lo que se está haciendo en Nicaragua. No se ha dejado de hacer, ¿verdad? Y no se ha dejado de hacer inclusive ni en las propias unidades de salud donde se vacuna y donde se supone que vos vas a una unidad de salud para estar seguro, no para que te enfermes ahí. Pero vos ves cómo las sillas siguen unas a otras juntas, cuando deberían tener 3 metros de distancia entre silla y silla. Se sigue vacunando en lugares cerrados cuando se debería vacunar en lugares abiertos y bien ventilados. La gente hace fila sin guardar la distancia, muchos con las mascarillas mal puestas. Entonces, están convirtiendo un lugar de seguridad en un lugar de inseguridad. Para ponerlo más claro, es como que hay un incendio y en vez de jalarte para el lado contrario para que no te quemes, te empujan para que entres al incendio y te quemes, ¿verdad? Obviamente alguna gente va a hacer esfuerzo para que no lo empujen, ¿verdad? Pero eso va a depender de la información que tenga. Otros van a caer al fuego. Entonces, la situación con las variantes, lo habíamos dicho de hace rato y lo insistimos, los virus tienen que sobrevivir. Y para sobrevivir ellos hacen todo. Entonces, si un virus mata a todo el mundo, el virus se muere. Entonces, por eso es que los virus van buscando cómo matar siempre menos gente para poder sobrevivir, porque si no, no fuera nada inteligente matar a todos, porque entonces no puede sobrevivir. Y como este es un virus que se duplica, que se saca fotocopia, pero en millones de fotocopias, a veces esas fotocopias hay error, igual que cuando nosotros vamos a sacar una fotocopia, ¿verdad? Y da la casualidad que la fotocopia que estaba mala la volvemos a poner sobre la fotocopia y sacamos otras miles de copias, y entonces esto es lo que pasa. Y esta variante del virus no es, y eso es importante quitarlo de la cabeza, no es que tiene que venir de Sudáfrica a Nicaragua, es que Nicaragua ya puede estar. ¿Por qué? Porque entre más gente se contagie, más posibilidades de que surja esa variante. Ahora, el virus ha mutado más de 12.780 veces. Sin embargo, hay 5 variantes de preocupación. Y la última que nos preocupó y por la cual mucha gente murió en Nicaragua y se enfermó y va a sufrir posteriormente daños a su salud es la Delta, que es la que predomina en todo el mundo. Sin embargo, ha surgido esta nueva variante, que siempre con el alfabeto griego le pusieron Omicron, y la Omicron es una variante ya de preocupación, igual que la Delta, pero que se tienen que hacer más investigaciones porque es muy reciente. Fíjate que vamos rapidísimo, pero es muy reciente. ¿Y cuál es el grave temor que hay? Que algunos cambios que había hecho la variante Delta, este hizo, por ejemplo, o sea, que había hecho en un lugar específico 3 cambios, la Delta, la Omicron hizo 10 cambios. Y entonces eso, claro, asusta, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible tantos cambios? Y cuando hablamos de variante de preocupación, nos basamos en 3 cosas. Primero, las variantes se vuelven más contagiosas. Ya lo vivimos en Nicaragua. El año pasado, con las otras variantes que no eran la Delta, tuvimos un caso por familia. En este año hemos tenido, ya desde a partir de diciembre prácticamente, hemos tenido no solamente un caso por familia, hemos tenido familias enteras enfermas. Ya se nos decía que era más contagioso. Ya sabíamos que estaba otra variante ahí. Ya sabíamos que la variante Delta estaba ahí. Entonces se vuelven más contagiosas. Ese es un peligro. Lo segundo, pueden ser más agresivas. Y efectivamente, vos viste que tuvimos mucho más gente joven que antes, que el año pasado. Hasta niños inclusive. Y hasta niños inclusive, y niños fallecidos. Se fallecieron niños de 7 años, de 11 años, de 15 años, cosa que no habíamos visto el año pasado. O sea, te está demostrando que la variante Delta era más agresiva. Y lo otro es que se escapa la vacuna, o sea, tienen la posibilidad de esconderse de tal manera que las defensas no te miran, se hacen como invisibles. Y la variante Delta ya, aunque vos estés vacunado, no te va a proteger necesariamente
al 100%. O sea, posiblemente de 4 personas que estén vacunadas, 3 les va a dar la enfermedad y una no. La ventaja de que estás vacunado es que no te vas a complicar ni te vas a morir. Hasta ahí con la variante Delta. La variante Omicron puede ser peor. Pero quería que nos ilustrara sobre los síntomas, Leonel, las diferencias que tiene, por ejemplo, la variante Delta, ahora la variante Omicron, ¿verdad? Por ejemplo, dice que ataca directamente las articulaciones, que no tenés la sintomatología que te registraban los otros, el COVID, digamos, clásico, pues que te empezó a dar con la pérdida del olfato, ¿verdad? El dolor de cabeza, en algunos casos hasta diarrea, ¿no? Esto ha venido evolucionando. ¿Cuáles son los síntomas entonces de la Omicron? Sí, mira, los síntomas son similares. Lo que pasa es que hay médicos que miran algunos casos y entonces comienzan a decir y comienzan a circular por las redes diciendo, estos son los síntomas. La verdad es que mientras no tengas investigaciones grandes, los síntomas siguen siendo lo mismo porque la fisiopatología, o sea, la manera como se presenta esto es que te entre el virus por la nariz, por los ojos, por la boca, la mayor parte es por la nariz, con la respiración en la mayoría, de la forma como se infecta uno. Entonces, una vez que ya te entró, te llega a los pulmones. Una vez que llegó a los pulmones, te afecta a los pulmones, pero se distribuye en todos los órganos del cuerpo. Entonces, la sintomatología puede ser desde una alergia, desde un rash, ¿verdad?, en la piel, hasta una conjuntivitis o lo típico del dolor de cabeza, la fiebre, el dolor del cuerpo, el agotamiento, la dificultad para respirar. Puedes tener diarrea perfectamente. O sea, tiene 1000 caras esta enfermedad, porque va a depender del órgano que más afecte. Pero siempre va a entrar por el pulmón, no va a entrar por otro lado. Por eso no se transmite por vía sexual, no se transmite por transfusión sanguínea, no se transmite por los alimentos, ¿verdad? Se transmite nada más por la respiración. Por eso es que decimos hay que estar separado y en lugares ventilados. Entonces la sintomatología es similar. No hay todavía estudios que digan que las variantes dan una sintomatología diferente a las otras enfermedades. Y una cuarta preocupación con esto de la variante, que no te la dije, es que la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿se va a escapar a la vacuna? ¿No nos va a servir la vacuna? No, es que a eso íbamos. Es decir, en el proceso, en el caso de Nicaragua, la gente inclusive ha tenido que buscar fuera de la frontera. Es decir, hay filas bastante grandes en Honduras, por ejemplo. Hay otro tanto que hubiera querido venir a vacunarse a Liberia, que es el punto más próximo a la frontera de Peñas Blancas, fronterizo con Nicaragua. Pero bueno, tenemos varias variantes de vacunas. Se habla de la vacuna cubana, de la vacuna rusa, y esto ha generado también desconfianza. ¿Cuál es la realidad sobre las vacunas? ¿Funcionan, no funcionan, independientemente de su procedencia? Las vacunas son seguras y eficaces. ¿Verdad? Las vacunas en términos generales son seguras, quiere decir que no te van a enfermar, no te van a meter el virus, porque no es el virus lo que llevan, es una proteína del virus, es como quien dice un pelito de mi barba, pues lo que lleva ahí, ¿verdad? No es el cuerpo entero, por lo tanto no te puede dar la enfermedad, entonces son seguras. Eficaces, ahí la eficacia, que significa que cada 100 personas que vacunas, ¿cuántas realmente están protegidas? Ahí es diferente. Entonces, si comenzamos primero por la que tiene más alta eficacia, la vacuna Pfizer, que en Nicaragua se puso a las embarazadas, tiene un 95% de eficacia. Quiere decir que de 100 personas que vacunan, 95 van a quedar vacunadas y protegidas y 5 van a quedar vacunadas pero no protegidas. Luego va bajando, ¿verdad? Y tiene la Moderna, que tiene 94%, la Sputnik 5, ¿verdad?, que tiene 92%, la Covishield o AstraZeneca, que tiene el 82%. Esas son, digamos, las vacunas que se han puesto en Nicaragua hasta el momento. Ahora vienen otras vacunas. Viene el Sputnik Light, por ejemplo, que se está poniendo de una sola dosis. El Sputnik Light es la misma primera dosis de la vacuna rusa Sputnik 5. Es exactamente la misma. Porque la vacuna Sputnik 5, que tiene 2 dosis, como la mayor parte de la vacuna, a excepción de la Johnson & Johnson, tiene un componente en la primera vacuna, en la primera dosis, que es diferente al componente de la segunda dosis, ¿verdad? Que es la que te permite realmente que suban los anticuerpos. Entonces ahora se está aplicando el Sputnik Light, pero no existe evidencia científica que demuestre que una sola dosis es suficiente. Además, la lógica te dice, es decir, si hiciste una vacuna de 2 dosis, ¿por qué ahora vas a hacer una vacuna de una sola dosis? ¿Verdad? No, ni la lógica te da, ni la evidencia científica está publicada, excepto por la gente que te produce, ¿verdad? Pero bueno, si vos me vendes un producto, me vas a vender tu producto como que es el mejor del mundo.
¿verdad? Ya hay gente diciendo que las vacunas funcionan contra la nueva variante, pero si no la han ni investigado, ¿verdad? Si apenas se está comenzando a manejar esto. Entonces, porque el virus, hay que agarrar ese virus y ese virus lo tenés que pasar a otros países, pues de forma segura se pasa para que los laboratorios puedan procesar toda esa información. Entonces, el Sputnik Light no hay evidencia científica. En el caso de las vacunas cubanas, ¿verdad? Que son dos las que llevaron a Nicaragua, la Soberana y la Abdalá, son vacunas que tampoco tienen evidencia científica. O sea, los estudios de investigación no están publicados, no están reflejados en ningún lado y hasta el momento, pues tampoco la Organización Panamericana o la Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado porque, bueno, lo último que dijeron es que todavía no tenían dicha información. Entonces, uno no puede recomendar aquellas vacunas que no están aprobadas. Ahora, si me decís, ¿y qué ha pasado en Cuba? Bueno, en Cuba yo no tengo información de que alguien se haya muerto por la vacuna obviamente es segura, ha bajado, ¿verdad? La gente hospitalizada y ha bajado el número de enfermos, ¿verdad? Pero también hay que recordar que Cuba es un país donde la población tiene más educación que en Nicaragua y que la gente tiene, digamos, menos posibilidades materiales de tener una mascarilla, ¿verdad? Pero son gente que se le ingenia para poder tener el cumplimiento de las medidas y eso aporta muchísimo, ¿verdad? Además de la exigencia del gobierno, pues el gobierno en Cuba exige de que las medidas de prevención se tomen en cuenta. En el caso de Nicaragua no, vos andás en un bus y en un bus es igual que una aglomeración, andan las ventanas cerradas, todo el mundo anda sin mascarilla, vos andás con mascarilla pero no es suficiente, nadie se lava las manos al entrar, no desinfectan los buses, entonces todo eso es igual que una aglomeración o un molote. Y en Nicaragua no se está tomando ninguna medida que te diga, ¿verdad?, de que la epidemia se va a parar. Y las vacunas en Nicaragua, según los datos de la Organización Panamericana de la Salud, tenemos un 32% de cobertura. Mientras no lleguemos a un 80% de cobertura, ¿verdad?, es difícil hablar de control. Y quiero decir lo siguiente, cuando vos llegas a un 80%, no es que se acabe, la epidemia sigue, igual que en este momento. La epidemia está manteniéndose todo este tiempo, va de persona a persona. Pero recordemos que está como en el mar, ¿verdad? Vos estás viendo el mar y vos ves que el mar está planito y de repente comienza a subir ese pasito y después se hace la ola y viene después el tumbo, ¿verdad? Y revienta. Esto es igualito. Ahorita no lo estamos sintiendo, pero ya vamos acumulándolo poquito a poco porque sigue gente enfermándose, ¿verdad? Y sigue gente falleciendo, pero obviamente es menor, pero la epidemia no ha parado. Entonces, Nicaragua puede perfectamente tener esta nueva variante porque vivimos contagiando gente y a mayor contagio la variante surge. No es necesario que la importe. Cada país la genera en la medida en que se producen más infecciones y más contagios. Y otra cosita que te iba a decir que no te dije de la preocupación, pues que una era de que sea más contagiosa, la variante de preocupación, otra es que sea más agresiva, la otra es que se escape a la vacuna, pero hay un cuarto elemento en variante de preocupación, que las medidas de prevención que vos estás utilizando ahorita ya no te sirvan para la nueva variante. Y eso es grave. No hemos llegado hasta ahí, pero podemos llegar. ¿Cuáles son los últimos datos que tenemos sobre Nicaragua? ¿Los recordás? No, fíjate que no los tengo en la cabeza, pero de datos decimos globales o los últimos datos de la semana. Los últimos datos, ¿verdad? Por los más recientes que tengamos, en el sentido de porque la pandemia ha continuado, pues, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que tiene su pico más elevado y ahora, por eso estamos hablando de la oleada, ¿verdad? Esta oleada ya hizo el tumbo siguiendo la imagen que vos utilizaste, llegó a la gente, ¿verdad? Pero viene la otra, ¿verdad? Si no se corta con las medidas de prevención. Y aquí, ¿verdad? Hay que decirlo, ¿verdad? No se trata de politizar el asunto, pero no ha habido un Ministerio de Salud que le reporte a los nicaragüenses, digamos, educación alrededor de este tema. Pues las aglomeraciones han sido promovidas por el gobierno, desgraciadamente, y la gente ha tenido que tomar en sí misma, por sí misma, las medidas de prevención que se han orientado, pues, desde programas como este. ¿Cuál debe ser entonces el comportamiento de los nicaragüenses ahora mismo, Leonel, para prevenir mayores contagios y prevenir que este tipo de variante esté o se desarrolle aún más en Nicaragua? Sí, de la pregunta anterior que me has hecho, según el Observatorio Ciudadano, hay 31.214
casos sospechosos hasta el 17 de noviembre y hay 5.945, o sea, prácticamente casi 6.000 fallecidos de forma sospechosa que sea el COVID la causa. O sea, eso te denota una barbaridad de fallecidos, ¿verdad? Y eso que no se está tomando en cuenta la realidad, que posiblemente el observatorio te diga la mitad de lo que es. O sea, estás hablando aquí claro, mucho más de 10.000 fallecidos. Entonces, en este sentido, yo creo que lo que tenemos que estar claro, voy a tratar de resumirlo en 5 puntos. El primero, la epidemia sigue, la epidemia no ha parado, continúa pasando de persona a persona, aunque no salgan en los medios de comunicación, en las redes sociales, sigue habiendo el virus en Nicaragua. 1. 2, el comportamiento que tenemos nosotros, los ciudadanos, y el comportamiento que tiene el gobierno, si sigue de esa manera, vamos seguramente a una tercera ola que puede ocurrir en el primer trimestre del año que viene, ¿verdad? Porque tenés que dar el tiempo del periodo de incubación. Ahora, que esa ola pueda ser de la variante Delta o de la variante Omicron, pudiera ser también de ambas o de una de ellas. Todo depende de que si ya se produjo o no. Porque tenemos la capacidad para investigar y no se está haciendo, no se está utilizando el laboratorio. O sea, Nicaragua es de los pocos países en el mundo donde vos no tenés acceso a las pruebas de laboratorio. Entonces, ¿cómo vas a controlar una epidemia a donde vos no haces prueba de laboratorio, PCR, a la mayor parte de la gente, a sabiendas de que la mitad de los adultos y el 80% de los niños no tenemos síntomas? Entonces, ¿cómo vas a controlar eso si no hay manera de darte cuenta a menos que hagas un examen? Entonces, si no se masifica los exámenes de laboratorio, o sea, en vez de masificar el contagio, que se masificara los exámenes de laboratorio, entonces sí ya pudieras aislar a la persona para que no le siga pasando el virus a otros, buscar los contactos para tenerlos 10 días en cuarentena o separados, y de esa manera cortar la cadena de transmisión. Entonces en Nicaragua no estamos cortando la cadena de transmisión. Tercero, las variantes apenas nos acaban de informar, aunque ya nosotros sabíamos clínicamente, epidemiológicamente, que ya la Delta estaba en Nicaragua, pues la acaban de confirmar hasta ahorita. ¿Cuál es el problema de confirmar tardíamente? Que vos haces que la gente baje la guardia. Entonces, si esta Omicron ya está en Nicaragua y no se reporta, lo que estás haciendo nuevamente es desinformando a la gente o no informando, y eso mata. La desinformación mata, ¿verdad? O la no información mata también, porque vos tenés que alertarle, tenés que decirle a la gente, pues, qué es lo que está pasando, y promover y educar que la población tome las medidas de prevención. Y si me permitís, voy a decirle aquí cuáles son, porque creo que es importantísimo. No, adelante, sí, para eso es. Recordemos, primero, el distanciamiento físico de al menos 2 metros de distancia. ¿Por qué decimos eso? Porque eso es necesario para que vos no respires el virus de la otra persona. Si vos estás al menos 2 metros de distancia, no vas a respirar el virus de la otra persona, a menos que la persona te estornude. Por suerte, esta enfermedad tampoco tiene mucho estornudo, ¿verdad? Ha sido una gran ventaja, si no, sería muy difícil, ¿verdad? Que la distancia sirva. Con estornudo te puede, los 2 metros no es nada, puede llegar hasta 30 metros. ¿Verdad? Entonces, por suerte no ha habido eso. Pero ese distanciamiento es importante, porque entonces el virus que está en una persona no encuentra otra persona donde meterse. Y ese distanciamiento es fundamental, ¿verdad? Y este distanciamiento es hasta instintivo. Si yo me acerco a una persona que huele feo, yo me retiro. Pues eso es lo mismo que le estamos pidiendo a la gente, aunque no la feo, imagínate lo feo, pero retirártelo. Entonces esa es la primera medida, el distanciamiento físico. Segundo, y el distanciamiento físico en todos lados, ¿verdad? Segundo, lo que es la barrera para tratar de impedir que los virus salgan y los virus entran, que es la mascarilla. Esa mascarilla que tiene que taparte bien la nariz y la boca. ¿Por qué? Porque si yo tengo el virus y tengo puesta la mascarilla, las posibilidades de que saque virus van a ser menores que si no tuviera la mascarilla puesta. Y si vos tuvieras la mascarilla ahorita y que te tape bien la nariz y la boca, las posibilidades de que vos me la pases a mí también es menor con la mascarilla puesta. Pero las posibilidades de que vos y yo respiremos el virus de cada uno de nosotros es menor. Entonces es una forma de poner una barrera. Exactamente igual como vos vas a las cajas del supermercado y ves que tienen puesto un plástico, ¿verdad? Para que la cajera se proteja y para que el cliente también se proteja. Es lo mismo que deberíamos hacer en todas las tiendas, en todas las pulperías, en todas las ventas, digamos, de los diferentes barrios, pues poner ese plástico, aunque sea el plástico más realito, el más barato, el transparente,
el más barato posible, lo pones que no se va a pasar el virus. Entonces, esa barrera es fundamental ponerla. También puedes utilizar la careta plástica, ¿verdad? Pero es fundamental la mascarilla. Entonces, la tercera medida es la ventilación. ¿Por qué la ventilación? Porque, digamos, si vos estás en un cuarto y está, digamos, hay 50 avispas ahí, y vos abrís la ventana, vas a quedar menos, porque se van a ir. Esto es igualito. O sea, si hay ventilación, no van a quedar el montón de virus juntos ahí que vos pegás y respirás. Porque esto sí está demostrado. Entre más virus vos respirés, ¿verdad? Mayor problema vas a tener y más complicaciones podrías también presentar. Igual que no es lo mismo que te pique una avispa, que te piquen 10 o que te piquen 50 o te piquen 100. Es exactamente lo mismo. Entonces, la ventilación es fundamental para diluir, digamos, esa cantidad de virus que hay ahí. Esas son las tres medidas fundamentales. Hay otras y les voy a decir, pero las fundamentales es el distanciamiento físico de al menos 2 metros entre una persona y otra, el uso de la mascarilla todo el tiempo cuando salís a la calle, recordando que la mascarilla se humedece y que por lo tanto tenés que descartarla, si es descartable, tenés que quitártela y ponerte una limpia y lavarla después en la casa, si es de tela de 3 capas. La ventilación, que es fundamental, hay que ventilar mucho todas las casas. Y las otras medidas son el lavado de manos con agua y jabón por más de 40 segundos, o usas alcohol gel y lo frotás, ¿verdad? Hasta que desaparezca el gel o el alcohol líquido, ¿verdad? De tus manos para eliminar el virus. Pues esas son cosas fundamentales. Y la vacuna es otro elemento importante, porque la vacuna hace que vos no te enfermes. Sin embargo, ahí viene el problema, pero decimos, aunque estés vacunado con las 2 dosis, siempre tenés que seguir tomando las medidas de prevención. ¿Y por qué razón, si yo estoy vacunado, tengo que tomar las medidas de prevención? Porque la gente se vacuna y dice, ya estoy protegido. No, no estás protegido. Primero, porque ninguna vacuna es 100% de protección. Segundo, porque vos no sabés si estás dentro del porcentaje de vacunados y protegidos o dentro del porcentaje de vacunados y no protegidos. Tercero, porque vos podés perfectamente respirar el virus queda en tus pulmones y aunque vos no sientas absolutamente nada, no tengas ningún síntoma, podés contagiar al resto de la gente que está a tu alrededor si no guardas el distanciamiento físico. Y cuarto, porque hay variantes, ya como la Delta y posiblemente la Omicron, que aunque estés vacunado, te podés enfermar, aunque en el caso de la Delta no te vas a morir, pero te vas a enfermar, ¿verdad? Entonces, esas son las razones por las cuales todos y todas debemos continuar con las medidas de prevención. Y si no hacemos esto y lo fortalecemos para estas actividades decembrinas, vamos a tener dificultades serias en Nicaragua y más tristeza y más lamento, a sabiendas de que tenemos las herramientas en nuestras manos para prevenir esta enfermedad. Nadie debería haber muerto de esta enfermedad en nuestro país. Nadie, te digo sinceramente, nadie, si hubiéramos hecho lo que teníamos que hacer. Bueno, muy clara la explicación, doctor. Yo te agradezco la gentileza que has tenido. Ya tenemos media hora de programa. Voy a decir, pues, verdad que en efecto tenés cosas que hacer, así que no te voy a seguir quitando el tiempo, tu valioso tiempo. Muchas gracias, Leonel, por estar siempre en contacto con nuestra audiencia para llevar estos mensajes tan importantes para que la gente tome conciencia y se